Bueno, muy buenas tardes. Veo que arrancamos esta tarde muy emocionados. Espero que esta presentación los ponga igual. ¿Se escucha? Sí, ahí se está oyendo bien. Bueno, primero quería darle las gracias a Samuel y a Luis de Cenicaña, porque vemos cómo nuestro centro de investigación todos los días avanza más, una investigación supremamente profunda en uno de los temas que más compromete sobre todo los rendimientos de azúcar. Todos sabemos que en esa parte del CATE, corte, alce, transporte y entrega, hay comprometidos a veces más de 40 kilos de azúcar por hectárea. Entonces se vuelve algo supremamente interesante, pero vemos cómo ellos están en esa profunda investigación. Pero también quiero darle las gracias a José, a Luis y a Héctor por la presentación, por la charla que nos dieron, muy abiertos, muy clara, donde nos muestran unos retos muy importantes que tiene la cosecha. Pero el propósito de esta presentación, como algunos de ellos ya lo mencionaron, es darnos cuenta que la cosecha no es responsabilidad del ingenio. La cosecha es responsabilidad de todos, porque como vieron, si no tenemos el campo adaptado en unas muy buenas condiciones para que las máquinas puedan hacer una buena labor, pues ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos unas pérdidas muy grandes. Yo voy a mostrar algunas cifras bastante altas por si uno no tiene la capacidad o la forma de adecuar su predio. Entonces esto es un tema integral, todo tiene que ver. Ellos hablaron mucho de cómo se bajaba costos en combustible, en volteos, en muchas otras cosas. Yo voy a tocar unos temas un poco significativos, pero con unas cifras que posiblemente algunos se van a sorprender, otros les habrá pasado, pero lo bueno es que todo eso se ha venido mejorando con la investigación, no solo de Cenicaña, sino con sus propios grupos de campo y de cosecha. Pero antes de arrancar, como voy a mencionar varias cifras, quiero dejar claro que esto es solo para esta presentación, esto no es una asesoría, en ningún momento no son sugerencias tampoco, y como dice ahí, este ejercicio no constituye una asesoría ni agronómica, ni mecánica, ni contable, ni tributaria. Son experiencias que hemos tenido nosotros y voy a hablar como un agricultor común y corriente. Pero primero quiero arrancar por algo que nos está preocupando a todos y es qué está sucediendo con los rendimientos de azúcar y también con las toneladas de caña. Entonces, cuando vemos este cuadro, que lo hemos visto de pronto en otro par de escenarios, aquí lo divido por décadas. Entonces, cuando nosotros vemos qué rendimiento teníamos en promedio en la década de los 60, llegábamos a 10.7 y teníamos una edad mayor de cosecha. A veces esa edad llegaba hasta los 18 meses. Entonces, cuando empezamos a ver el aumento de rendimiento, pero también cómo se acortaba las edades de cosecha, eso significaba que la investigación que estábamos haciendo en Cenicaña era supremamente buena. Menos meses con más azúcar. Cuando llegamos a cañas como hoy de 12, 13 y máximo 14 meses. Pero cuando vemos aquí década por década, llegamos a darnos cuenta que la década de mayor rendimiento, en promedio del sector estoy hablando, llegó a 11.8%, 118 kilos de azúcar por tonelada de caña. Pero hoy estamos viendo esto, sobre todo el año pasado, que fue un año bastante complejo, estamos en 10.5, o sea, ¿qué nos pasa? El negocio ha cambiado, hay otras opciones, hay cogeneración de energía, se necesita más biomasa, pero siempre también vamos a necesitar el azúcar como tal. ¿Y qué nos ha causado esto? Hay muchos factores. Hemos hablado mucho del cambio climático, ¿cierto? O la variabilidad climática más bien. Y eso es cierto. Menos horas luz, los días más opacos, menos radiación, muchos factores que creo que no necesito comentárselos porque todos sabemos. Y el clima no lo podemos manejar nosotros. Pero sí podemos adaptarnos al clima. Podemos adaptarnos con las variedades que se sacan, con el manejo de los suelos, con los aportes de materia orgánica, con una agricultura regenerativa, adoptando cada vez más prácticas sostenibles, podemos jugar con el clima, si lo empezamos a hacer rápidamente como muchos lo han hecho. Otros dicen que las prácticas agronómicas, estamos haciendo las labores a tiempo o no,
estamos haciendo agricultura específica por sitio o no, o estamos sembrando las variedades donde no deben ir, esos son otros temas. ¿Cuáles son el uso de nuestros insumos? Entonces las prácticas también cuentan mucho. Después vienen las variedades. Hoy estamos preocupados porque estas variedades nuevas no nos están dando suficiente azúcar. Muy buenos TSHs, primero, segundo, tercer corte. De ahí para adelante hay personas que les sigue yendo bien, otra gran cantidad que no. Los suelos es un tema que venimos tocando hace mucho tiempo. Si nosotros enriquecemos los suelos, pues no vamos a depender tanto de los insumos, y también es un tema de adaptar el clima. Un suelo con alta materia orgánica, con mucha vida ya microbiológica y demás, pues vemos que eso es ayudarnos a adaptar contra todos los cambios. Pero hoy me invitaron a hablar fue de la cosecha. Entonces todo esto es un tema integral, como lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Todo tiene que ver, es responsabilidad desde el agricultor hasta que le empaca el bulto de azúcar o manda la energía, o lo producimos como etanol y demás. Pero cuando yo veo esto en el sector, digo, comparémonos contra lo que ha pasado en nuestra finca. Y ahí estamos viendo un cuadro de 32 años, 33 años. Yo les muestro cuándo empezó la cosecha mecánica en nuestra finca. Si vemos los primeros 5 años del 92 al 95-96, todo era cosecha manual y teníamos unos rendimientos aceptables en su momento. Sin embargo, cuando nosotros arrancamos en el año 91, teníamos un contrato desde esa época que nos bonificaban por rendimiento. Entonces nuestra mente cambió inmediatamente. ¿Será que solo producimos toneladas de caña o será que también producimos azúcar? ¿Qué le importa a la industria? El azúcar en ese momento. ¿Qué le importaba al agricultor? Toneladas de caña. Nosotros cuando empezamos a ver ese beneficio tan bueno, que si sacábamos un poquito más de azúcar, nos lo compartíamos entre el ingenio y nosotros, pues el negocio se volvía más rentable. Con los años muchos ingenios empezaron a ofrecer esa bonificación por rendimiento. Entonces nosotros no solo pensábamos en toneladas de caña, 1 kilo de azúcar más, 2 kilos de azúcar más, era mejor rentabilidad. Nunca quisimos que nos cayera el tonelaje, pero sí queríamos que subiera el azúcar. Muchos dicen y algunos expertos dicen que no es muy posible tener tonelajes altos con rendimientos altos. Nosotros lo hemos tenido, no siempre, pero sí ha logrado. Entonces, si ven, entre el año 95 y el año 2000 casi, entró 100% a la cosecha mecánica. ¿Qué nos pasó ahí? Empezamos a ver una caída muy fuerte en los rendimientos. La cosecha mecánica estaba empezando y a veces había pérdidas de 25 kilos por tonelada entre lo manual y entre lo mecánico. Entonces ahí nosotros dijimos, uy, se nos fue la bonificación o no bonificábamos tanto. Entonces nos asustó la cosecha mecánica en esa época, pero empezamos a trabajar en ella y a aprender mucho de ella, tanto que hoy en día la necesitamos, la cosecha mecánica. No solo por todo lo que han hablado, sino por nuestras prácticas agrícolas, cómo aprovechar esos residuos de cosecha para mejorar suelos y muchas cosas más. Y eso solo lo podemos hacer con una caña picada, pero hay que enfocarnos a la calidad de la cosecha. Entonces, si ven, durante estos años, que el 60% era manual y el 40% mecánico, subimos nuestros rendimientos. Estábamos por encima de 12%. O sea, bonificábamos una buena cantidad de kilos por tonelada. Y los últimos 11 años fue 100% mecánico. Yo aquí digo, se nos cayó el rendimiento, igual como se ha caído en la industria, ¿cierto? En la misma tendencia, con una menor proporción para nosotros. Pero yo ahí no digo que todo es culpa de lo mecánico. Ahí empezó a afectar más el clima, otros factores como tal, las variedades nuevas que son poco azucareras, todo eso nos afectó. Hoy quiero enfocarme desde 2 puntos de vista. Uno lo que es la biomasa y otro lo que es el azúcar. Entonces, aquí estamos hablando de azúcar, ¿cierto? Vamos a hablar de biomasa. En este caso, estamos viendo lo que ha pasado en el sector desde 1980 hasta hoy. En esa década de los 80 teníamos un promedio de 121 toneladas de caña por hectárea y hemos tenido una tendencia a la baja. Hoy en día, uno podría decir, estamos en 114 toneladas de caña por hectárea.
pero ahí está incluido el año 2021. El año 2021, si todos recuerdan, fue un año de muchas lluvias y hubo gente que tuvo cosechas de 20, 22, 25 meses, porque las máquinas no podían entrar, porque la cosecha no podía entrar. Entonces, ese año que fue atípico, que fue el 2021, tuvo una alta producción por las edades de la caña. A 18 meses había más crecimiento por el agua, había más crecimiento y menos azúcar por el agua, porque estaba gastando el combustible que es el azúcar para crecer. Si quitamos el año 2021, apaga, por favor, ¿qué pasó? El año 2021, si lo quitamos de la ecuación, estamos hablando de 110 toneladas de caña por hectárea en esta década. El año pasado fue el peor de todos. Tuvimos un promedio de 102 toneladas con 10,5 de azúcar. Entonces, como decían ahora Luis, Héctor y José, el reto es muy grande. ¿Cómo nos enfocamos a recuperar lo que se ha ido? Y ahí es donde nos han dicho toda la tarde que esto es una responsabilidad de todos, tanto el agricultor como el ingenio, como la cosecha y demás. Pero ¿qué pasó con nosotros en temas de tonelaje? Este es el ejemplo nuestro. Menos grave la caída, una leve tendencia a la baja, con excepción del último año, 2023. Fue la peor de nuestra historia. La industria estuvo en 102, nosotros casi en 109 toneladas. En años anteriores, donde nosotros estamos, eso había que voltearlo, porque teníamos un potencial muy alto en esa zona que estamos hablando de Candelaria. Entonces uno decía, hay que voltear. Hoy no, hoy lo reconsideramos. Hoy estamos viendo cómo se adaptan las nuevas variedades a nuestro campo. Muchos dicen, no vuelvo a sembrar esa variedad porque el tercer corte no me dio, pero es una variedad tan nueva que de pronto necesita mucho más tiempo para adaptarse. Hoy estamos viendo eso en ciertas variedades en la finca nuestra después de 6 o 7 cortes, como la 05-430 y demás. Hay unas zonas donde cogen mucha fuerza, de pronto hay que esperar que se adapte. Pero teniendo claro esto que ha pasado, hay que enfocarnos a recuperar biomasa y a recuperar azúcar. Y no solo recuperar lo que hemos perdido, sino superarlo. Entonces ya nos explicaron toda la mañana que las prácticas agrícolas, la agricultura específica por sitio, control de plagas, no lo han mencionado, control de enfermedades, no se ha mencionado, y el control de arbences, no se ha mencionado. Pero todo eso, que es para otra charla, tiene que incide mucho en los rendimientos. Pero sí hemos hablado mucho de la importancia del diseño del campo, ¿cierto? El diseño de los lotes, cómo adaptar los surcos, el diseño de los callejones, todo nos lo dijeron muy clarito. Esa es responsabilidad de los dueños de las fincas. Tenemos que tenerlo bien si no queremos seguir perdiendo más biomasa y más azúcar. Pero hoy me invitaron fue a hablar de la calidad de la cosecha. Entonces, en la calidad de la cosecha, tenemos un protocolo de cosecha que hicimos nosotros hace varios años, porque al ver lo que nos estaba pasando con las tendencias de caída, nos preocupamos, se nos estaban yendo las bonificaciones. Entonces, hagamos un protocolo de cosecha para sentarnos a conversar con el ingenio, su jefe de campo o de cosecha y poner todo en blanco y negro cómo podemos hacer una cosecha de calidad. Igualmente, analizando las condiciones climáticas, muy bien la supervisión de cosecha y la calidad. Entonces, entramos a ese campo. ¿Qué pasó con eso? Vemos que en el año 90, a duras penas llegábamos al 1% de cosecha mecánica, ¿cierto? Pero en el 2020 ya estábamos en el 20%. En el 2010, 35%. Y hoy, 75%. Estas máquinas, cuando entraron, como les dije yo, tenían una alta cantidad de materia extraña. Estábamos aprendiendo a utilizarlas. Entonces, las pérdidas de azúcar eran altas, por materia extraña sobre todo. Y hemos visto que al aumentar al 75%, a pesar de que se ha mejorado mucho con todo lo que nos comentó Senicaña, tenemos que tener en cuenta que por cada 1% de materia extraña se pierde 1 kilo de azúcar por tonelada. Vamos a ver esas cifras. Pero en ese proceso nosotros dijimos, ¿qué más miramos? Resulta que tenemos como 20 puntos para mirar, desde los que yo no alcanzo a hablar de los 20, pero sí de algunos de ellos. Y si le sumamos los que nos presentó Samuel y todos ellos hoy, eso puede llegar a 50 puntos que hay que tener en cuenta para ver cómo funciona
lo mejor posible esa máquina. Yo hablo aquí primero de la materia extraña, del llenado de los vagones, de la coordinación de vagones, de la permanencia. Lo más grave hoy de la permanencia es que no es caña larga, sino trozos pequeños. Entonces esos trozos pequeños se pueden deshidratar más fácil por las dos puntas. Entonces de ahí la importancia de cuál es el tamaño óptimo de cosecha. También vamos a hablar de la edad, de la velocidad de la máquina, importantísimo. Las revoluciones por minuto de los ventiladores, las condiciones del suelo, cuchillas, todos ya saben cómo se manejan, el descogolle, la altura del corte, el tamaño del corte, la requisa, la cepillada, para mejorar esa cepa para el próximo corte, tamaño de los bocanos y tamaño de permanencias. Siempre hemos dicho que podemos perder entre 3 y más de 15 toneladas de caña por hectárea si no hay una buena calidad de cosecha y si no adaptamos el campo. Pero también se pierden entre 5 y 15 kilos de azúcar por tonelada o más por materia extraña y por otras condiciones. Entonces, teniendo en cuenta eso y todo lo que veníamos aprendiendo, dijimos, hagamos un protocolo de cosecha y nos vamos sentando con los ingenios y lo vamos puliendo para que todos estemos coordinados en qué debemos hacer. Hicimos este protocolo de cosecha. Son 42 puntos en el caso nuestro. Aquí yo invito a los ingenios a que nos sentemos y lo miremos bien, que lo pulamos y qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer ellos para lograr la mayor recuperación de lo que eso nos interesa, TSH y azúcares y demás. Esto que son unos 5 puntos, voy a hablarlo rápidamente porque es mucha lectura y de pronto los aburro. Pero arrancamos por una buena programación, ¿cierto? Antes de la cosecha. Definir las suertes, definir la entrada, definir el tipo de corte, manual o mecánico, revisar el estado del suelo, marcar objetos no visibles, hidrantes y demás como tal, definir vías de acceso, definir zonas de transbordo, acordar productos de desinfección de las máquinas, ahora hablo sobre eso, definir hora de ingreso de los equipos, informar al personal del ingenio sobre las prácticas de esa finca. Hoy tenemos agricultores con caña orgánica, con otro tipo de prácticas, el ingenio es bueno que conozca muy bien eso, e informar a los vecinos sobre la cosecha. Estos indicadores, algunos de ellos están en el programa Integra, en la guía de sostenibilidad, todos están ahí. Pero después vamos a la parte donde hablamos sobre el personal. Entonces tenemos que solicitar quién va a ser el jefe de cosecha, el jefe de zona, el supervisor diurno y nocturno, verificar el uso de los equipos de protección personal, verificar seguridad social del personal de cosecha, los chalecos que usan en la noche. Todos estos son temas importantes, así uno no lo crea, porque ya sabemos cuáles riesgos profesionales hay y además para tener claridad en todo. Ahora cuando entramos directamente a lo que es la cosecha, remojar los callejones colindantes con los vecinos, evitar obstrucción de vías durante la cosecha, verificar la desinfección, pedir acceso de máquina y prohibir el acceso de que las máquinas se atraviesen en los surcos, revisar el estado de las cuchillas y alineación con la destrozadora, verificar la rotación de cuchillas cada X horas, controlar la velocidad de la máquina, muy importante eso. ¿Por qué? Si la velocidad es mucha, no estamos cortando la caña, podemos estar arrancándola. Todo esto ya vimos que lo están haciendo en Cenicaña muy dedicadamente y cada ingenio también lo hace. Son los que más le importan en llevar una caña sana. Verificar los ventiladores y sus revoluciones. Eso pocos lo han escuchado, pero están en eso. Revisar el tamaño del corte. Entre más pequeño el corte, más deshidratación. Vamos a ver cuánto da o cuánto no da eso. Verificar el descogolle, la altura del corte, si es a ras de piso o no. Hoy nos hablaba Samuel que debe ser entre 4 y 5 centímetros para evitar mucha cantidad de materia extraña que llevamos al ingenio. Verificar los vagones, qué tanto se llenan y cuántos pasan por surco. Verificar llenado de los vagones. Uno ve que el vagón sale y se bota un monto de caña si está demasiado lleno, ¿cierto? Y la parte de etiquetes, muy clarito, sin borrones y demás. Después entramos posterior a la cosecha. Realizar el despeje o el despaje. Nosotros ya no hacemos sino despeje,
para aprovechar ese residuo de cosecha picado que nos deja la máquina. Cepillar o repicar la cepa inmediatamente después de que pasa la máquina, recoger requisa lo más pronto posible y retirar todo lo que sea plástico, vidrio, todo lo que queda en el campo. La idea es que no quede allá, se recoja todo eso. Y finalmente, tenemos ya cuando pasa la cosecha, realizar análisis de la cosecha y realizar acta de entrega por suerte, firmada por el encargado de la finca y por el encargado del ingenio. Esto lo venimos haciendo hace más de 10 años, por no decir 15, que fue todo el aprendizaje, y ha sido muy agradable cuando nos sentamos con los jefes de cosecha, miramos el protocolo y se ha ido adaptando la mayoría. O sea, eso nos ha ayudado a tener mucha calidad en la cosecha. ¿A qué invitaríamos nosotros? A que se tenga un estándar de cosecha. Así como hay estándares de producción, deberíamos tener un estándar de cosecha, donde cada jefe de campo o de cosecha sabe cuáles son las condiciones de cada finca. Varía por muchas razones, como nos lo han contado, pero que todos estemos enfocados a la calidad de la cosecha. ¿Cómo es el acta que manejamos? Igualmente tiene muchos puntos, ¿cierto? El estado de la caña, el estado del lote, toda la humedad, todo lo demás, y aquí vamos chuleando qué se hizo bien, qué se hizo regular o qué se hizo mal para poderlo corregir, y después se ponen las observaciones. Siempre hacemos eso durante muchos años y la mejoría ha sido grande. Entonces, para empezar ahora sí, ¿cómo mejoramos también más la calidad? Nos vimos que teníamos que pensar en la limpieza de estos equipos, no porque éramos orgánicos, sino porque en las máquinas podemos traer enfermedades, plagas, arbences y demás. Entonces, lavar esa máquina antes de entrar a cada predio es importante. Hace 5 años en Cenicaña comentamos sobre esto porque nos llegó un raquitismo. ¿Cómo llega en los equipos de cosecha? Perdimos el 50% del peso en una suerte. Inmediatamente Cenicaña se puso en contacto con todos los ingenios y su de cosecha y empezaron a hablar de esto. Importante seguirlo haciendo, qué productos se utilizan y demás. Pero ahí, ustedes saben que la diatrea, por cada 1% de infestación de diatrea, se pierde 1 kilo de azúcar o se pierde 1 tonelada de caña por hectárea. Entonces, si no estamos haciendo los controles biológicos o naturales, estamos perdiendo caña y perdiendo azúcar. Todo este punto es importante, mirar bien cómo lo manejamos. Entonces, ahora sí voy a entrar ya a la parte de biomasa solamente. Cuando yo entro a la parte de biomasa, ¿qué veo? ¿Cuál es la pérdida de biomasa por corte alto? Esto lo vamos a llamar tocón. Yo tengo ejemplos desde 5 centímetros hasta 25 centímetros. Hoy, con el esfuerzo que se está haciendo, vemos que la investigación de Procaña, de Cenicaña, nos muestra que llegamos máximo a 5 centímetros. Ojalá eso se haga. Nosotros teníamos pavor cuando teníamos una plantilla. No permitíamos que nos cosecharan mecánicamente una plantilla, porque se arrancaba la cepa o porque quedaba mucha caña en el campo. Nosotros teníamos que sembrar al fondo, como nos mostraron en una de las diapositivas, al fondo, o sea, 20 o 30 centímetros más abajo de la calle. Entonces, cuando llega la bandeja a la máquina a cosechar, pues no puede coger lo que hay allá abajo. Entonces, de ahí todo lo que nos han dicho hoy es, hay que adaptar el surco a eso, ¿cierto? Hay que adaptarlo. ¿Cómo? Con el aporque. Y eso lo empezamos a hacer hasta que pudimos entrar con las máquinas a las plantillas y perfecto. ¿Ok? Entonces, pero les voy a mostrar 3 ejemplos. Vamos a ver donde vamos a tener una constante, que es el largo del tonco, ¿cierto? Es de 220 centímetros. Estamos hablando que si yo hago un estimado de cosecha, cojo en una suerte muchos puntos al azar y peso esos tallos. Me da un promedio de que un tallo pesa 1.6 kilos. Y si tiene 220 centímetros de largo, como estamos viendo ahí, quiere decir que esa caña me va a dar 115 toneladas por hectárea. Entonces pongo esos 4 ejemplos que van a ver ahí, con el mismo peso, con las mismas toneladas de caña. Pero mire cómo nos afecta el tocón. Si llega a quedar en el campo un tocón de 25 centímetros de alto, uno dice, no se pudo, ¿qué pasó en el campo?
me preparé, qué tan profundo es donde está la caña en las calles más arriba, y todos decimos, Cenicaña habla de 78.000 tallos por hectárea, ¿cierto? Vamos a ser más conservadores, 72.000 tallos. Cuando yo veo que estos 25 centímetros lo multiplico por los 72.000 tallos y por el peso de 1 centímetro de caña, quiere decir que eso equivale a 13 toneladas de caña que quedaron en el suelo. Por falta de adaptar mi suelo, mi finca a eso, o también por calidad de cosecha. Entonces, cuando yo saqué, pensaba 115 toneladas y dejé 13 en el campo, resulta que saqué 102. ¿Qué es lo óptimo? No pasar de 5 centímetros. Entonces, aquí estamos viendo que si el tocón que me quedó en el campo es de 20 centímetros, estoy dejando 10 toneladas de caña en el campo. Si es de 10 centímetros, estoy dejando 5 toneladas en el campo. Y si es de 5 centímetros, dejo 2.6 en este ejemplo. ¿Cuál es la idea? Que no pasemos de esos 5 centímetros, pero muchas veces las condiciones del campo lo permiten, otras no lo permiten. Entonces, de ahí donde nos enfoquemos. Entonces, miremos que uno puede estar sacando un buen tonelaje, pero algo de eso se puede estar quedando en el campo. Miremos otra variable en esta. Vamos a cambiar en la segunda línea el largo del tallo. Hay variedades más gruesas, hay variedades más delgadas, pero vamos a manejar el mismo peso por tallo. Entonces, si se me alarga el tallo, no voy a cambiar mi tonelaje, queda igual. ¿Por qué? Peso lo mismo. Resulta que el mismo ejemplo, aquí ya en 25 centímetros, como lo ven ahí, apenas me quedan 11 toneladas en el campo. Y lo mejor del caso es que ya aquí me bajó a 2.9. Pero cambiemos ese ejemplo y subámosle el peso al tallo. Si vemos la primera línea allá arriba, pasó de 1.5 kilos a 2, a 2.4 y a 2.6 kilos el tallo. Quiere decir que yo con 1.5 kilos saco 108 toneladas, ¿cierto? Con 2 kilos, 144, y el mayor, con 2.6 kilos, saco 187 toneladas por hectárea, ¿cierto? Pero igual, si estamos hablando del ejemplo de 25, 20, 10 y 5 centímetros, ahí me quedan estas toneladas en el suelo. 12, 13, 7 o 4. Entonces, ¿a dónde le tenemos que apuntar todos? Diseño, surcos, lineales, el aporque que tanto nos han hablado y las máquinas, hacer lo mejor posible para no perder tanta caña. Entonces, ahorita hablaba Samuel también y varios de un australiano. Yo tengo un contacto hace muchos años con el señor Chris Norris, también es australiano. Lleva 40 años de su vida enfocado a cómo minimizar las pérdidas durante la cosecha. Este señor en otro país, aclaro muy bien, esto es un ejemplo de otro país, de los 40 que él ha ido a hacer todos estos ejercicios, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba en la junta directiva de Bonsucro. Ahí conocí varias personas de los 5 continentes y hasta hoy tenemos mucha comunicación comparándonos, qué hacen ellos, cómo lo hacen. Y él viene de un país donde el 100% de la cosecha es mecánica. Él nos mostraba que las revoluciones por minuto de los extractores, que está el primario y está el secundario, cuando las revoluciones por minuto pasan de 650 revoluciones a 1150 revoluciones, él podía tener pérdida por ese lado hasta más de 20 toneladas de caña por hectárea. ¿Qué nos da tranquilidad a nosotros? Lo que nos mostró Cenicaña hoy, que aquí no pasa de 1 o máximo de 2. Excelente, ¿cierto? Quiere decir que hemos superado todo esto. Qué bueno que eso se siga haciendo en todos los ingenios. Analizar muy bien cuánta de esa caña, por aumentar la producción, vuelve al campo. Y yo digo, entre más pequeño sea el trozo, más fácil lo bota el ventilador al campo. Pero también muchos trozos, al pasar por esos ventiladores, queda destruido. Entonces, cuando yo voy al suelo a buscarlo, no sé cuál es porque quedó destruido. Solo puedo recuperar los que quedan enteros. Las 3 ejemplos que nos mostraron hoy, el bueno, el regular y el malo, como decíamos ahí, ¿cierto? ¿Cómo minimizamos eso? Manejando
un balance de revoluciones por minuto. Creo que los agricultores no habíamos hablado sobre esto. Hay un punto ahí también donde podemos mejorar. Pero al tener revoluciones bajitas, también posiblemente aumente la materia extraña. Entonces hay que buscar esos balances. Entonces esta es una inquietud que no teníamos, pero vemos que se está haciendo gran investigación. Resumámoslo aquí. Yo veo pérdidas de caña por revoluciones. Estamos hablando de biomasa. Entonces, si yo tengo unas revoluciones de 680, puedo perder más de 1 tonelada. Pero si me suben a 900, puedo botar al campo más de 5. Y si me suben más de 15. El señor hablaba de 20 en ese país. Nosotros estamos adaptándonos, es al nuestro. Entonces, yo quiero, sobre todo a Cenicaña y a los gerentes de cosecha que hablamos, que por favor, si estas cifras pueden ser ciertas, ¿cómo las corregimos? Si están equivocadas, por favor. Pero ya vimos que Cenicaña nos dijo que vamos muy bien en sus investigaciones, que no llegan ni a 2 toneladas. Pero miremoslo bien. Viene otro punto donde también podemos perder algo de biomasa. Cuando los vagones van demasiado llenos, usted lo ve salir al callejón y todos los callejones tienen su huequito. Y al voltear, ¡pum!, ese morro bota 10, 15, 20, 50 kilos de azúcar otra vez al campo. Nosotros eso lo tenemos en el protocolo, le decimos, hombre, no se llene tanto, para que no lo botemos cuando salimos de los callejones. Igual las canastas. Entonces tenemos que estar analizando esto. Yo hago un cálculo muy sencillo. Si yo tengo 125 toneladas de caña por hectárea y ese vagón le caben 8 toneladas al vagón, quiere decir que tengo casi 16 vagones que sacan esa caña de 1 hectárea. Si cada vagoncito al salir bota 35 kilitos, estoy botando más de media tonelada de caña por hectárea. Entonces, unos dirán, está hilando muy delgadito. Posiblemente sí, pero lo que necesitamos es recuperar la mayor cantidad de caña posible. ¿Y eso es bien para quién? Para todos, para todos. El ingenio de la caña que se cayó aquí tiene que buscarla en otra finca. Entonces, mejorando esa calidad podemos ver eso. Ahora me voy a otro punto. Cuando llegamos al tema de la requisa, ellos empiezan a buscar en el suelo los trozos visibles. ¿Cuántos de esos trozos visibles alcanzamos a recoger en una requisa? ¿Cierto? Eso es un tema. Pero después viene el otro tema, que es los trozos que caen de los vagones, que ya lo mostré anteriormente. ¿Cierto? Pero también, como les comenté al principio, hay unos invisibles, que son los que destruye el ventilador, que no puedo reconocerlo en el suelo y ya no hay. ¿Qué dice doctor que vende máquinas John Deere? ¿Puede pasar eso o no puede pasar? Sí. Bueno, entonces lo que quiero es dar las inquietudes para cada vez mejorar estas labores. Entonces la pregunta muy clara para Cenicaña también: ¿qué porcentaje de la caña realmente se alcanza a recuperar? Cuando yo hago mis cálculos en varios lotes que nos han cosechado, 20, 30 hectáreas, y veo que salen 2 vagones de 8 toneladas, son 16 toneladas, en una suerte de 25, 27 hectáreas, yo quiero ser conservador, pero alcanzo a recoger entre 350 a 600 kilos de caña por hectárea. A veces se recoge hasta 1 tonelada de caña por hectárea. Entonces, cuando yo voy sumando todos esos puntos donde se puede perder tonelaje, hay mucha caña que podemos recoger con una buena calidad. Entonces, me detengo aquí en un resumen muy rápido. ¿Cuáles son los factores para recuperación de biomasa? Ya les comenté al principio lo de la diatrea. Si yo veo que la diatrea, por cada 1% de diatrea se me pierde 1 tonelada de caña, hay gente que llega a unas cosas muy altas. Yo aquí quiero poner un 3% máximo. Con un 3% estoy perdiendo 3 toneladas de caña por hectárea. ¿De quién es la responsabilidad de que eso no pase? De nosotros, los dueños de las fincas, de hacer una buena liberación de control natural, de control de avispas para no llegar allá. Pero ya sabemos que esto es biomasa que se pierde y a mayor porcentaje peor. Ahora, cuando hablamos del tocón, recuerden que cuando hablo del tocón es el que queda en el suelo. Si ese tocón no está bien bajito, se pueden perder 2 toneladas en adelante. Pero si ese tocón es muy alto,
se pueden perder más de 15 toneladas de caña por hectárea. El descogolle, no tengo ese dato, pero es complejo en nuestro país o en nuestro Valle del Cauca tener las cañas erectas. Hay tanta biomasa que la mayoría se voltea. Entonces, tener este descogolle claro, no tengo ese dato. Cenicaña lo debe tener. Cuando vamos a la parte de revoluciones por minuto de los extractores, ya lo comenté, podemos perder entre 2 toneladas de caña por hectárea y si esto se lleva a unas revoluciones muy altas, pues perdemos mucha caña. Aquí ya lo estamos haciendo muy bien. Y los vagones, pongámosle que perdamos entre 250 kilos y 500 kilos por hectárea por la caña que se cae. Entonces todo eso lo vamos sumando, ¿cierto? Para ver verdaderamente de esas 100 toneladas o 110 que saqué, cuántas se quedaron en el campo. Porque posiblemente me dijeron sacó 110, pero dejé tantas en el campo. Entonces esa calidad es lo que hay que irse mejorando para recuperar lo mayor posible. Ahora miremoslo desde el punto de vista del azúcar, ¿cierto? Que es lo que más interesa a todos. Ambas cosas interesan, pero miremoslo desde este punto de vista. Azúcar. Vamos a mostrar los mismos ejemplos, pero con azúcar. Cuando yo llego al azúcar, tengo esta gran inquietud. Centímetros de largo, ya hablamos, 5 centímetros hasta 25 centímetros, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué cantidad de azúcar queda en estos tocones? ¿Dónde se concentra el azúcar? En el tallo. ¿Y dónde arranca a concentrarse? De abajo para arriba. Entonces, si yo corto una caña porque dejé un surco muy profundo y se me quedaron 20 centímetros ahí, ¿cuánta azúcar quedó en ese tocón? Puede que el azúcar esté ahí, pero no la pudimos coger, ¿cierto? ¿Cuánta azúcar queda en cada uno de los tocones? Primero, de los que quedan en el campo. Entonces, eso no lo hemos cuantificado. Porque uno puede decir, es que se perdió el azúcar. No, no se perdió, posiblemente esté ahí. ¿Qué hacemos para recuperarlo? Entonces, voy nuevamente. Estoy hablando de azúcar aquí. Por el trozo pequeño, uno empieza a mirar, si el trozo es de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 20 centímetros, ¿cuánto se pierde de azúcar cuando el trozo es muy pequeño? Hay más deshidratación o contaminación. Entonces, nosotros siempre hemos... No he llegado ni a la mitad. Bueno, voy más rápido, pero miren esto. ¿Qué es lo positivo con los trozos? Positivo. Cuando el trozo es más pequeño, pues más cabe en la canasta, ¿cierto? Y menor costo de transporte. ¿Qué es lo negativo? Mayor deshidratación o pérdida de azúcar. Y miremoslo a un trozo grande. Menor deshidratación, menor pérdida de azúcar. Menor pérdida de caña por los extractores porque es más pesado. En cambio, un trozo más pequeño es más liviano. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora miremos el tema de la materia extraña. Les comenté al principio, cuando nosotros arrancábamos, corte manual aquí, cosecha mecánica aquí, en el mismo lote. Veíamos pérdidas hasta más de 25 kilos por tonelada. Hoy, eso ya se ha mejorado sustancialmente, pero mucho. Pero también depende de la velocidad de la máquina, depende de cómo maneja la bandeja de corte, depende de muchos factores, depende de todo lo que han dicho en la mañana, de cómo es el diseño del campo. Pero mírenlo aquí, esto es igual. Por cada 1% de materia extraña se pierde 1 kilo de azúcar por tonelada. Uno ve, llegamos a ver materias extrañas del 18 o más, pero también hay ingenios que han bajado el 7%. Entonces lo importante es saber manejar esto, pero que nosotros tengamos conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Más cantidad de materia extraña, mayor pérdida de azúcar. Mayor revoluciones de los extractores, mayor pérdida de biomasa y azúcar. Entonces ya todo eso se está corrigiendo. Pero miremos el tema de la velocidad de la máquina. En la finca tenemos las tarjeticas para que el administrador de campo y el jefe de cosecha o el supervisor cuadren la velocidad. ¿Depende de qué? De la variedad, depende del lote, del grosor del tallo, de muchos factores. Pero entonces nosotros aquí le decimos, mire, si yo tengo un surco de 100 metros y este señor se demoró 4 minutos en atravesar esos 100 metros, quiere decir que la velocidad de la máquina es 1.5 kilómetros por hora. Si yo tengo al final 100 metros, pero
el señor atravesó los 100 metros con su máquina en 1.5 minutos, quiere decir que le están dando a 4 kilómetros por hora. Cuando uno tiene unas cañas con harta biomasa, andar rápido es grave, porque no corta sino que arranca. Entonces, en eso están muy bien entrenados para que miremos este tema. Igualmente, si tengo surcos de 150 metros, lo mismo, es saber calcular la velocidad y ver la calidad del corte. Es muy importante ese tema. Si va muy rápido, puede terminar rápido, pero perdió azúcar y perdió caña. Si va despacio, recupera más azúcar y más caña. ¿El balance cuál debe ser? Es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad? Si lo que recupera de azúcar paga el tiempo o no. Eso también tenemos. Entonces, resumiendo este lado, la parte de azúcar, tenemos los mismos temas. La diatrea, igual. Así como allá perdía 1 tonelada de caña, aquí pierde 1 kilo de azúcar. Upa, estoy enloquecido. Aquí. Sí, tenemos, y muchos otros factores, ¿no? Aquí solo recuperé algunos. 1% de diatrea es 1 kilo de azúcar por tonelada. Entonces, por eso hay que cuidar ese margen. Si hablamos de los tocones, si yo tengo tocones de 5, de 10, de 15, de 25 centímetros, ¿cuánta azúcar se pierde? Eso no lo sabemos. Ahí hay una gran cantidad. En los trozos, recuerden que tocones son los que quedan en el campo después de que paga la máquina, y los trozos es el que ya cosechó la máquina. Si estos trozos también tienen una diferencia, también se pierden unos kilos de azúcar dependiendo del tamaño. No conocemos esa cifra. Ahora, los trozos dañados, ya nos lo explicó Samuel muy claro. ¿Cuál era el porcentaje y cómo están mejorando ese porcentaje? Pero la materia extraña, tenemos que seguir trabajando en ella. ¿Otros 5? Bueno. No, ya llegué a las conclusiones. Ya. Y la materia extraña, pues ojalá cada vez sea más bajita, ¿cierto? Pero que no afecte revolución de ventilador, materia extraña, caña caída, todo ese es el reto que tienen los señores de cosecha y nosotros tenemos que apoyarlo. Por eso es la importancia de que estemos en la cosecha. Muchos agricultores definitivamente no van en la época de cosecha y es importante que estemos ahí para poder colaborarnos en todo ese tema. Entonces, la materia extraña, ahora, ¿cuáles son las conclusiones de todo este tema? No se hace usted mucho. En biomasa, en biomasa, ¿qué estamos viendo? Que podemos perder entre 2 toneladas de caña por hectárea y más de 15. Lo hemos cuantificado. Está mejorando, pero ahí hay mucha caña. Y en azúcar, desde hace mucho tiempo sabemos que cuando se hace el muestreo en campo con 14, 15, 13 de sacarosa y al final tengo un rendimiento final de 10, de 10,5, de 11, hay 40 kilos de azúcar que se comprometen en el CATI. Entonces, ¿cómo hacemos? Se nos ha caído la producción, se nos ha caído el azúcar. Ahí tenemos una oportunidad inmensa en esos 40 kilos de comerle un poquito y recuperar eso. Miremos el ejemplo. Estamos viendo que el mejor de las décadas fue la década del 2000 al 2009, donde teníamos 122 toneladas de caña por hectárea y 118 kilos de azúcar por tonelada, o 11.8%, correcto. ¿Qué pasó en estos últimos, del 2020 hasta hoy? Que tenemos 110 toneladas de caña por hectárea en promedio y 104 kilos de azúcar por tonelada, o 10.4, 10.5. ¿Qué tenemos que recuperar o mejorar? Hemos caído en 12 toneladas en promedio y en 12 kilos de azúcar coincidencialmente. Ese es un gran reto, pero el azúcar está ahí, la caña está ahí. Las variedades que están manejando hoy están dando mucha biomasa. Estos últimos 6 meses está mejorando la producción. Los rendimientos apenas se están empezando a ver, pero es un trabajo de todos, agronómico, campo, cosecha, todo eso. Entonces, para terminar, ¿de quién es la responsabilidad de la calidad de cosecha? Todos, y arranca por el dueño de la finca, el aporte, todo eso que nos han hablado, arranca por el director de cosecha, sigue por el supervisor de campo, después vienen los maquinistas y finalmente vienen los transportadores, ¿cierto?
Ahora hablaban una cosa muy bonita. Felicito a Felipe, ¿qué se hizo? Véalo allá. Una vez me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Y muchos dicen, eso es lo mismo. No, señor. Aquí podemos oír todo esto, horas de horas en estos seminarios, pero si no lo aplicamos, no hay sabiduría. La diferencia está en la aplicación de lo que aprendemos. Por eso lo felicito, Felipe. ¿Usted qué nos demostró ahí? Que viene, se ilustra, aprende y aplica y ve los resultados. A eso los invito a todos. Tenemos que volvernos como Felipe, a aplicar. Y eso es una belleza. Lo felicito nuevamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Excelente. Entonces, y no solo en la cosecha, es lo que estamos hablando hoy, en todo lo que hacemos en el campo. Entonces aprendamos que tenemos que trabajar es con sabiduría. Aquí estamos hablando de eso. La verdadera maestría combina la capacitación, el conocimiento, la excelencia y la sabiduría para hacer las cosas bien. Entonces hagámoslo, pero a todo nivel. Yo puedo tener un maquinista en el campo muy bueno, pero si no lo aplica, un supervisor de cosecha que lleva 20 años y sabe más que cualquiera, pero no tuvo la oportunidad de aplicar porque tiene que hacer las cosas muy rápido o porque la fábrica dice que hubo que necesito caña. Entonces, tienen una presión muy grande. Los jefes de cosecha tienen una presión muy grande. Tenemos que saber manejar eso y ayudarnos entre todos. Entonces, finalmente, los dejo con una frase y es, podemos recuperar parte de las toneladas de caña por hectárea y kilos de azúcar por hectárea, mejorando cada vez más la adecuación del campo, las prácticas agronómicas y la supervisión y calidad de cosecha con cooperación. Nosotros no tenemos que competir. Entre todos nosotros no hay necesidad de competir. Antes tenemos que enseñarnos cómo producir mejor, más caña, más azúcar y de buena calidad. Porque yo produzca 10 toneladas más que el Señor, no me van a pagar más a mí. Pero yo sí le puedo enseñar al Señor cómo produje las 10 toneladas de más. No somos competencia, tenemos que cooperarnos. La conciencia, yo hablo mucho de la conciencia. Si no hago conciencia, todo lo que hago y con sabiduría para aplicarlo, perdí el tiempo. Entonces, termino nuevamente diciéndoles que estas cifras no es una asesoría, son cosas que hemos hecho nosotros y que gracias a eso, hemos podido ir mejorando cada vez más. Con eso termino, señores. Hablaban de la adecuación de surcos. Nosotros empezamos a hacerlo hace bastante tiempo. Miren, con el aporcadorcito, este es el aporcador, ¿cierto? ¿Cómo dejamos el surco para que la máquina vaya ahí recogiendo todo? Aquí lo vemos como que... Y arriba vemos la colinealidad de surcos. Entonces, hay que hacerlo. Podemos hacerlo y podemos mejorar, pero con sabiduría. Muchas gracias. Bien.